La transformación duele, pero quedarse en el mismo lugar duele más. ¿Qué pasaría si te dijera que dentro de ti hay un poder oculto capaz de construir un amor propio tan fuerte que nadie, ni una relación tóxica, ni una crítica, ni tus propios miedos podría romper jamás? No es una promesa vacía ni un truco de autoayuda. Es un secreto que Carl Jung, uno de los psicólogos más brillantes de la historia, descubrió al explorar las profundidades del alma humana, y hoy vamos a desentrañarlo juntos. Porque esto no se trata de repetir frases bonitas frente al espejo, sino de transformar cómo te ves, cómo te tratas y cómo enfrentas el mundo. Así que quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el inicio de una vida donde tú seas tu mayor aliada, tu refugio, tu fuerza. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces te has rechazado a ti mismo? ¿Cuántas veces has sentido esa ira burbujeando dentro de ti y la has reprimido porque las personas buenas no se enojan así? ¿Cuántas veces has sentido envidia de alguien más y la has escondido bajo capas de sonrisas forzadas porque admitir esa envidia te haría parecer pequeño? Jung tenía un nombre para todo eso que rechazas: la sombra. Y aquí está la paradoja más hermosa de su trabajo. Esa sombra que tanto temes, ese lado oscuro que intentas ocultar del mundo, no es tu enemigo. Es la llave maestra hacia tu totalidad, porque no puedes amarte verdaderamente si solo amas las partes bonitas, las socialmente aceptables, las que reciben aplausos. El amor propio auténtico, ese que nadie rompe, nace cuando miras directamente a tu sombra y dices: tú también eres mía, y te acepto. Imagínate esto. Conoces a alguien que te irrita profundamente. Tal vez es esa persona que habla demasiado, que acapara toda la atención en cada reunión. Sientes cómo tu pecho se aprieta cada vez que abre la boca. Tu primer instinto es pensar que el problema es esa persona, que es molesta, egocéntrica, insoportable. Lo que más te molesta de los demás es exactamente lo que no has integrado en ti mismo. Quizás tú también quieres ser visto, quieres hablar, quieres ocupar espacio, pero te lo prohibiste hace años porque aprendiste que ser discreto era virtuoso. Esa rabia que sientes no es hacia esa persona, es hacia la parte de ti que silenciaste. Cuando empiezas a ver tus reacciones emocionales como espejos, como mensajes codificados de tu inconsciente, todo cambia. Dejas de culpar al mundo por cómo te sientes y empiezas a hacerte responsable de tu paisaje interno. Y ahí, justo ahí, empieza a crecer un amor propio que nadie puede tocar, porque ya no depende de que el mundo se comporte de cierta manera para que tú estés bien contigo mismo. Pero hay algo más que Jung descubrió y que muy pocos entienden. El amor propio no se construye en la comodidad. Se forja en la confrontación con lo que Jung llamaba el self, ese centro profundo de tu ser que conoce tu verdad más allá de todas las máscaras que usas. Y alcanzar ese self requiere un proceso que él llamó individuación. Convertirte en quien realmente eres, no en quien tus padres querían que fueras, no en quien la sociedad espera que seas, no en la versión editada de ti mismo que publicas en redes sociales. Individuarse es el acto más radical de amor propio que existe, porque implica traicionar todas las expectativas externas para ser fiel a tu esencia. ¿Te das cuenta de lo aterrador que es eso? Significa que podrías decepcionar a tu familia, perder amistades, alejarte de círculos que ya no resuenan contigo. Significa elegirte cuando elegirte te deja solo. Déjame contarte algo que Jung entendió profundamente. Vivimos en una cultura que nos entrena para abandonarnos a nosotros mismos. Desde niños aprendemos que nuestro valor depende de qué tan bien cumplimos con lo que otros esperan. Sacas buenas calificaciones y recibes amor. Te portas bien y recibes aprobación. Suprimes tu enojo y te dicen que eres maduro. Poco a poco, construyes una personalidad falsa, una máscara que Jung llamaba la persona, diseñada para obtener aceptación externa. Y funciona.
Recibes validación, te integras, sobrevives. Pero hay un precio terrible. Pierdes contacto con quien realmente eres. Y cuando pierdes ese contacto, cuando vives años interpretando un papel, llega un día en que te miras al espejo y no reconoces a quien te devuelve la mirada. Ahí es donde comienza la crisis, ese momento doloroso pero necesario en que tu psique grita: esto no es vida, esto es supervivencia disfrazada. Ahora piensa en tus relaciones. Jung diría que todas las relaciones importantes de tu vida son proyecciones. Ves en el otro lo que no has reconocido en ti. Te enamoras de alguien porque ves en esa persona cualidades que has negado en ti mismo. Esa confianza arrolladora que admiras en tu pareja es la confianza que tú sofocaste. Esa libertad salvaje que te fascina de tu amigo es la libertad que te prohibiste a ti mismo. Y cuando la relación se vuelve tóxica, cuando esa persona empieza a herirte, sigues ahí porque en algún nivel distorsionado crees que sin esa persona pierdes el acceso a esas cualidades. Pero aquí está la revelación. Esas cualidades siempre fueron tuyas. Esa persona solo fue el espejo temporal que te permitió verlas. El amor propio verdadero florece cuando dejas de buscar en otros lo que puedes cultivar en ti mismo. Cuando entiendes que no necesitas a nadie para ser completo, porque ya lo eres, entonces puedes elegir estar con alguien desde el deseo, no desde la necesidad. Y esa diferencia lo cambia todo. Jung hablaba también de la sincronicidad, ese fenómeno misterioso donde el universo parece conspirar a tu favor cuando estás alineado con tu verdad. Has experimentado eso, ¿verdad? Esos momentos en que tomas una decisión valiente, quizás terminas una relación que te estaba drenando o renuncias a un trabajo que mataba tu espíritu, y de repente, como por arte de magia, las puertas empiezan a abrirse. Conoces a la persona exacta que necesitabas conocer. Aparece la oportunidad que parecía imposible. No es magia, es física del alma. Cuando dejas de traicionarte a ti mismo, cuando empiezas a honrar tu verdad interna, tu energía cambia, y el mundo responde a esa energía. Las personas adecuadas empiezan a aparecer porque ahora vibras en una frecuencia diferente. Las oportunidades se materializan porque tu psique ya no está gastando toda su energía en mantener la mentira de quien no eres. Jung entendió que el universo es psíquico, que tu mundo externo es un reflejo directo de tu mundo interno. Cambia tu interior y tu exterior se transforma. Pero seamos honestos, todo esto suena hermoso en teoría, pero en la práctica es aterrador, porque construir un amor propio que nadie rompa significa enfrentar la soledad. Significa que cuando todos te digan que vayas por un camino, tú podrías tener que ir por otro. Significa que a veces tendrás que elegir tu paz sobre la aprobación de la gente que amas. Y eso duele. Jung no pintaba un camino fácil hacia la individuación. Él sabía que este viaje hacia ti mismo puede ser el más solitario que emprendas, pero también sabía algo más. Esa soledad no es abandono, es encuentro. Es el único lugar donde puedes conocerte sin filtros, sin máscaras, sin jueces externos. Y en ese encuentro contigo mismo, en ese momento sagrado donde miras todas tus partes, las hermosas y las rotas, las luminosas y las oscuras, y dices, esto es quien soy. Ahí nace un amor tan profundo, tan inquebrantable, que ninguna crítica externa puede tocarlo, ningún rechazo puede dañarlo, ninguna tormenta puede derribarlo. Entonces, ¿cómo se siente vivir desde ese amor propio? Se siente como libertad. Se siente como despertar de un sueño que no sabías que estabas soñando. Es decir, no sin culpa. Es perseguir lo que amas sin pedir permiso. Es terminar relaciones que ya no nutren sin dramatismo, simplemente porque honras tu energía. Es crear desde tu esencia, no desde lo que crees que otros quieren ver. Es cometer errores y no destruirte por ellos, porque entiendes que los errores son parte de tu humanidad, no una traición a tu perfección. Es sentir miedo y hacerlo de todas formas, porque tu compromiso es contigo, no con tu comodidad.
Jung decía que convertirse en quien realmente eres es el privilegio más grande de estar vivo, pero muy pocos se atreven. Muy pocos están dispuestos a bajar a las profundidades de su psique, a enfrentar sus demonios internos, a integrar su sombra. La mayoría prefiere vivir en la superficie, en la seguridad de la conformidad, en la ilusión de que si agradan suficiente a todos, algún día se agradarán a sí mismos. Pero ese día nunca llega. Porque el amor propio no es una recompensa que recibes por buen comportamiento. Es una elección radical que haces cada día. Elegirte incluso cuando elegirte te asuste. Y aquí está lo que Jung entendió mejor que nadie. Tu psique tiene una sabiduría que tu mente consciente no puede comprender. Tus sueños te hablan en símbolos. Tus síntomas físicos son mensajes emocionales. Tus explosiones irracionales son erupciones de verdades enterradas. Cuando empiezas a escuchar estos mensajes, cuando aprendes el lenguaje de tu inconsciente, descubres que nunca has estado solo, que siempre has tenido un guía interno, una brújula que te señala hacia tu verdad. El problema es que has pasado toda tu vida ignorando esa brújula porque aprendiste a confiar más en las opiniones externas que en tu sabiduría interna. Pero esa brújula sigue ahí, esperando pacientemente que vuelvas a consultarla. Y cuando lo haces, cuando empiezas a vivir guiado por tu verdad interna en lugar de las expectativas externas, construyes un amor propio tan sólido que se convierte en tu refugio, en tu fortaleza, en tu hogar. No necesitas que nadie te complete porque ya estás completo. No necesitas que nadie te valide porque ya te validas. No necesitas que nadie te ame más de lo que tú te amas, porque ese amor interno es la fuente de todo lo demás. Jung nos dejó un mapa hacia la totalidad, hacia la integración, hacia ese amor propio que nadie rompe. Pero como todos los mapas valiosos, no te sirve si no lo usas. Puedes escuchar estas palabras, asentir con la cabeza, sentir que resuenan contigo, y luego volver a tu vida exactamente igual, siguiendo los mismos patrones, traicionándote de las mismas maneras, buscando amor en todos los lugares equivocados excepto dentro de ti. O puedes elegir diferente. Puedes elegir empezar hoy ese viaje hacia ti mismo. Puede que no sepas cómo se verá, puede que te asuste lo que encontrarás, pero te prometo esto. Al otro lado de ese miedo, al otro lado de esa incomodidad, hay una versión de ti tan auténtica, tan poderosa, tan completa, que te preguntarás cómo pudiste vivir tanto tiempo sin conocerla. Así que te dejo con esto. ¿Qué parte de ti has estado rechazando? ¿Qué sombra tuya necesita ser vista, escuchada, integrada? Porque ahí, justo ahí donde no quieres mirar, está la puerta hacia el amor más profundo que experimentarás jamás, el amor por ti mismo. Y ese amor, una vez que lo construyes, nadie, absolutamente nadie, puede romperlo, porque no depende de nadie más, solo de ti.